El candidato del Movimiento al Socialismo, el MAS, Luis Arce, ganaría sin ningún problema en primera vuelta las elecciones el próximo 6 de septiembre, según un último sondeo. Y en este escenario, el gobierno interino de Yanine Áñez se lanza ahora sí con todo contra Evo Morales. La respuesta del expresidente boliviano fue contundente. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Y bueno, vamos directo a esto que está ocurriendo en Bolivia. Arce ganaría comicios en este país suramericano en primera vuelta, de acuerdo con este sondeo que se da a conocer. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, dio a conocer este martes los resultados de su encuesta del clima preelectoral sobre evaluación de gestión, sentidos comunes y la pandemia en Bolivia, en la que se evidencia el favoritismo de Luis Arce del MAS frente a Carlos Mesa de cara a los comicios de septiembre próximo. Según los resultados de la consulta, Arce, del mismo partido del exmandatario Evo Morales, se alzaría con una victoria en primera vuelta con el 41.9% de los votos, lejos del 26.8% de Carlos Mesa, quien a su vez dobla la intención de sufragio de la gobernante interina Yanine Áñez. El Centro de Estudio Regional, con su encuesta, reporta que apenas al 8.5% de los bolivianos no les ha afectado el ingreso económico de su hogar producto de la crisis sanitaria y social generada por el COVID-19. A su vez, es significativo que casi un 40% ha dejado de percibir todos los ingresos. De igual manera, 2 de cada 3 encuestados se mostraron de acuerdo en crear nuevos impuestos para gravar ingresos de los sectores más ricos del país, lo cual concuerda con la idea de suspender el pago de la deuda externa de la nación suramericana. Y bueno, este reporte sin duda resulta interesante. Los resultados adelantados por Alfredo Serrano en su cuenta en Twitter también reflejan la desaprobación de 3 de cada 4 bolivianos de la imagen del presidente estadounidense Donald Trump. Y es que muchos han insistido que detrás de todo este movimiento en contra de Evo Morales se encuentra obviamente Estados Unidos, y es el presidente Donald Trump quien va empujando a Yanine Áñez, y ahora esta idea de crear pues una unidad, una alianza entre Carlos Mesa y Yanine Áñez. Eso es lo que ha denunciado Evo Morales. Y en este escenario la respuesta obviamente está todo lo que da por parte del gobierno interino. La Fiscalía de Bolivia imputa a Evo Morales este grave delito. Tú lo puedes ver aquí en pantalla. Este ilícito lo estoy sombreando, del cual están acusando a Evo Morales. Piden la detención preventiva del exmandatario que se encuentra refugiado en Argentina desde el pasado diciembre. La Fiscalía boliviana imputó al expresidente Evo Morales estos delitos de financiación a esa actividad ilícita y pide su detención preventiva. El exmandatario refugiado en Argentina desde diciembre está acusado de impulsar desde el exilio las revueltas callejeras que sucedieron los días posteriores a su dimisión y salida de Bolivia el pasado 10 de noviembre. La imputación formal a cargo de la Comisión de Fiscales Anticorrupción tuvo lugar este lunes, pero la acusación de la Fiscalía data de diciembre pasado, cuando el gobierno argentino dejó claro que no concedería la extradición de Morales, que tiene estatus de refugiado político. La prueba de cargo contra el líder Aymara es una grabación telefónica del 14 de noviembre donde Morales, en ese momento refugiado en México, pide al dirigente cocalero Faustino Yucra que agite la insurrección popular y provoque el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales, según indica la nota de prensa difundida por el Ministerio Público. Y bueno,
Evidentemente, la justicia boliviana solicitó la colaboración de técnicos de la Fiscalía de Colombia para analizar el audio telefónico. El peritaje concluyó que las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales. La respuesta del expresidente Evo Morales fue contundente, califica de disparate la acusación de la Fiscalía Boliviana y afirmó que seguirá en Argentina. Los abogados del expresidente, residente en este país suramericano en condición de refugiado, asegura que las pruebas no existen y que Bolivia es un estado de no derecho en el que rige la fuerza bruta. Es obviamente interesante esta respuesta que da a conocer el propio Evo Morales y también pues este equipo de abogados que lo está defendiendo. Argentina seguirá siendo el hogar de Evo Morales, cuyos abogados calificaron de disparate el pedido de esta Fiscalía Anticorrupción al detener al expresidente Evo Morales, al que le imputan delitos graves. Bolivia es un estado de no derecho en el que rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del estado policial, señalaron los abogados de Morales en un comunicado. Gustavo Ferreira y Eugenio Zaffaroni, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, aseguraron que las pruebas no existen y que la acusación fiscal es un disparate, igual el pedido de detención. No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente, añadieron los abogados. Hay que recordar que Morales vive en Argentina desde diciembre en condición de refugiado, tras renunciar a la presidencia en medio de una explosión de violencia en su país y acusaciones de fraude electoral para perpetuarse en el poder, de lo cual obviamente cada día queda descalificado el informe de la Organización de Estados Americanos, que fue el que prácticamente asusó que todo esto ocurriera. El nuevo problema judicial al que se enfrenta Evo Morales tiene su origen en aquellos turbulentos días en los que el ejército le recomendó que dejara el poder e inició un exilio en México. Se trata del caso Audio, una grabación en la que una voz que presuntamente es la del expresidente da órdenes a sus partidarios en Bolivia de someter a los ciudadanos a un bloqueo total. Esto es lo que se recuerda, hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad, es la frase más explosiva en la conversación que la Fiscalía le atribuye a Morales, por entonces en México, con el dirigente cocalero Faustino Yucra, que fue detenido en abril y se encuentra en prisión preventiva en un penal de Santa Cruz de la Sierra acusado de sedición y otros delitos. Y vaya que hasta el momento esto es lo que se ha dado a conocer de esta intentona que tiene el gobierno de Yanine Áñez para frenar al MAS, a Evo Morales y desde luego el candidato Luis Arce. Y en este escenario, Áñez lleva a cabo una remodelación de gobierno para encarar la etapa posterior a la crisis por el COVID-19. La presidenta interina Yanine Áñez llevó a cabo un cambio en su gobierno. Se habla de los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo para hacer frente a la etapa de recuperación tras la crisis generada por esta situación que se vive a nivel global. Áñez ha nombrado ministro de Economía número 2 de su partido político, el Movimiento Demócrata Social, Óscar Ortiz, que sustituirá al tecnócrata José Luis Parada. Ponga en marcha ese plan de empleo que usted mismo ayudó a diseñar y ayúdeme a sacar adelante la economía de las familias bolivianas, dijo Áñez. Y la vacante que deja Ortiz en desarrollo productivo ha sido ocupada por José Abel Martínez. Le pido que ponga todo su esfuerzo en ayudar a que el aparato productivo del país vuelva a funcionar, dijo la propia Yanine Áñez. Bolivia contabiliza ya 40.509 casos de COVID-19, incluidas 1.476 víctimas, siendo Santa Cruz el departamento más afectado. El jefe nacional de epidemiología, Virgilio Prieto, alertó de que si no se adoptan medidas radicales, el pico de la curva de contagios podría no llegar hasta septiembre. Áñez declaró una cuarentena nacional el pasado mes de marzo, pero la desescalada comenzó en mayo, tal y como han hecho numerosos países latinoamericanos siguiendo la estela de Estados Unidos y Europa. Y bueno, en este escenario vale la pena conocer qué es lo que ha expresado Evo Morales a través de su cuenta de Twitter. De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme
por este delito del que hemos hablado mucho, del que se le está acusando a Evo Morales, sedición y otros más, con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia. Y bueno, retuiteó esto: Bolivia es un Estado de no derecho en el que rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del Estado policial en Bolivia. Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención. No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente nuestro defendido. Es Raúl Gustavo el que publicó esto. Y bueno, también compartió este otro mensaje de Carlos Montero: la extrema derecha latinoamericana, si no te puede ganar con votos, te acusa de delitos como este, sedición y otros más. La Fiscalía de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales y pidió su detención por el delito de sedición y otros más. La pandemia no solo ha demostrado que la humanidad es vulnerable, también que la solidaridad entre los pueblos es posible. En medio de esta crisis, pocos países como China han sido tan solidarios, a diferencia de Trump, que almacena posibles tratamientos. Y bueno, este otro también está interesante. Hace 16 horas compartió lo que Manuel Zelaya publicó. Evo es pueblo, es inocente y representa la dignidad de los pueblos originarios y verdaderos dueños de Bolivia. El golpismo es casta de asaltantes y otras cosas más que cree que el planeta es propiedad privada. Y bueno, también destacó este otro mensaje de Jorge Tayana: el gobierno golpista de Bolivia continúa con su embestida contra el presidente derrocado Evo es pueblo, y los dirigentes del partido Movimiento al Socialismo despliegan todo tipo de artilugios para perseguir y proscribir a los opositores de las elecciones del 6 de septiembre. También compartió este mensaje: el régimen de la primera dictadora en la historia de América Latina acusa a Evo Morales, cuando en realidad es ella y su gobierno los que alientan a odiar al oprimido y defender al opresor. Este mensaje también está muy interesante. El gobierno de facto y fiscales de La Paz no tienen imputados por masacre de Sencata, Sacaba y Pedregal, ni por actos de nepotismo y corrupción en yacimientos petrolíferos, en Entel, en ministerios de gobierno y de defensa, pero me procesan con audio falso porque su objetivo final es proscribir al MAS y PSP. Durante muchos años intentaron involucrarnos con corrupción, con narcotráfico, y ahora intentan relacionarnos con un caso montado, con el delito de sedición y otros más. Nunca pudieron ni podrán, porque nuestra lucha siempre fue honesta, pacífica y democrática. Y también compartió este otro dato de Manu Pineda: tras el sinsentido que resulta la imputación de Evo es pueblo, ordenada por el gobierno golpista de Áñez, la Unión Europea debe dar una respuesta contundente ante el enésimo episodio de persecución política a miembros del gabinete de Evo y dirigentes del MAS. Así está este panorama allá en Bolivia. Evidentemente se vuelve más tenso, más radical, conforme se va acercando el tiempo de esta elección el 6 de septiembre. Así que pues será interesante conocer también tu punto de vista, tu opinión. Y no te olvides darle en la manita arriba para que podamos llegar a más personas. Gracias por tu apoyo. Hasta la próxima.